Bueno, continuamos entonces con la tercera parte de este entrenamiento y vamos a hablar de los azúcares. ¿Y por qué hablar de azúcares? Porque también hacen parte de nuestra alimentación, también están presentes y también recibimos demasiada información acerca de ellos. Y por eso nos confundimos y a veces no sabemos cuáles incluir o cuáles no, o a veces nos dicen hay que dejarlos todos. Entonces es entender qué funciones cumplen, cómo los vamos a seleccionar y cómo los vamos a incluir para que cumplan realmente esas funciones que deben cumplir dentro de nuestro organismo. Pero para eso también quiero contarles algunos datos curiosos acerca del azúcar, de la caña o de todo este proceso que ha tenido este alimento para llegar a nuestras mesas de hoy en día. Veamos entonces, la caña de azúcar, y este sí que me gustó este dato, porque es uno de los cultivos más antiguos en el mundo. Se cree que empezó hace 3000 años antes de Cristo. Entonces, vean que realmente es un cultivo que se ha dado a través del tiempo, que lleva mucho, mucho tiempo y que se ha mantenido como fuente también de una parte de la alimentación de todas las comunidades. ¿Cómo se fue entonces repartiendo a través del mundo? Pues por los marineros indios que llevaban mantequilla, llevaban azúcar como suministros y lo iban dejando en todas esas rutas comerciales por las que viajaban. Otros que hicieron un papel importante, cumplieron un papel importante, fueron los cruzados, que fueron los que llevaron el azúcar a Europa después de todas esas campañas que ellos hicieron o que cuando estuvieron en Tierra Santa. En el siglo XV, Venecia era el principal centro de refinación y distribución de azúcar en Europa. Y eso era un papel muy, muy importante por otro dato que les voy a dar ahorita más adelante. Veamos cómo llegó entonces la caña de azúcar a nuestro continente. Llegó pues a través de Cristóbal Colón, que se detiene en las Islas Canarias para recoger o cargar en sus barcos vino y agua, y él traía unas cañas de azúcar y ahí es donde las deja y es donde empiezan los primeros cultivos. A Brasil el azúcar llega a través de los portugueses y como les decía, ese dato curioso de la importancia de Venecia que tenía en este proceso, es que el azúcar fue un lujo en Europa hasta el siglo XVIII, y eso no está tan lejos. Entonces vean que es clave entender que también se comercializó con ella, también se llevó y también hizo parte importante de ese desarrollo de la humanidad. Pero entonces, cuando nosotros vamos a hablar de azúcar, tenemos que hablar de dónde es, cómo, a qué grupo pertenece. Y por eso tenemos que hablar de los carbohidratos. También acerca de los carbohidratos hay como muchas creencias y como que hay corrientes, digo yo. Entonces a veces nos dicen, no consumas carbohidratos, estos son malos, no incluyas este, no incluyas el otro. Y por eso queremos explicar el día de hoy, en esta parte, en esta tercera parte, la importancia de esos carbohidratos en la alimentación. Vean cuáles son las funciones o para qué sirven estos carbohidratos. Son la principal fuente de combustible para el cuerpo. A veces cuando las personas me dicen, es que me dijeron que dejara los carbohidratos. Y entonces mi pregunta es, ¿de dónde vas a sacar el combustible para que tu cuerpo trabaje correctamente? Es mi principal fuente de combustible. Entonces no podemos dejarlos. Lo importante es saber seleccionarlos, ¿cierto? Tengo que saber que los alimentos naturalmente los contienen y ahí hay una función importante y es que algunos de estos alimentos que contienen carbohidratos también aportan fitonutrientes que tienen una acción antioxidante dentro del organismo que es clave. Y además de eso, también encontramos fibra que nos va a ayudar a dar sensación de saciedad. Entonces vean que empezamos a encontrar otras funciones aparte de los carbohidratos, porque a veces decimos solo energía y exceso de energía, pues tampoco es conveniente, sino que cumplen otras funciones que son esenciales. Entonces por eso debemos hacer una mejor selección. Y para poder seleccionarlos mejor, tengo que saber dónde los voy a encontrar. Entonces tengo dos tipos de carbohidratos, unos que son los carbohidratos simples, ¿m? Que los encontramos de forma natural en las frutas y en los productos lácteos, pero también los encontramos en todos los alimentos azucarados y refinados. ¿Y qué es lo que pasa con estos carbohidratos simples? Que se absorben muy rápido, por eso se denominan simples, ¿no? Aportan energía, pero rápidamente.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que si consumo un exceso de ellos, pues mi cuerpo no va a ser capaz de utilizar toda esa energía y lo que va a hacer es después, más adelante, empezar a acumularla. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que de esos carbohidratos simples, escojamos los que me aportan otros nutrientes, en este caso serían las frutas y los productos lácteos. En el caso de las frutas, pues tendríamos fibra, tendríamos vitaminas y minerales y fitonutrientes. Y en el caso de los lácteos, pues aparte de estos carbohidratos, tendríamos el calcio. Bien, y tenemos el otro grupo de carbohidratos complejos que también es bastante grande. ¿Y cuál es su característica? Sus principales características son que se digieren lentamente y nos van a liberar más lento el azúcar en la sangre. Por eso se llaman, yo digo, carbohidratos complejos, ¿cierto? Porque es más complejo todo ese proceso. De forma natural, ¿dónde los encontramos? Entonces, todo lo que son granos, cereales, legumbres, ¿sí? Y todos los derivados que provienen de esos cereales, por ejemplo. Y la ventaja es que cuando los consumimos con sus cáscaras o de manera entera, pues vamos a tener un mejor aporte de fibra también. Además, me aportan energía de forma más lenta y sostenida. Entonces, vean que yo necesito, por supuesto, incluir estos alimentos que aportan carbohidratos en mi alimentación diaria para obtener esa energía. ¿Y qué hago? Pues combinarlos, que tengamos tanto carbohidratos complejos como carbohidratos simples en nuestra alimentación. Aquí no me voy a detener tampoco porque son los tipos de carbohidratos de acuerdo a su estructura también. Entonces tenemos los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos. Y ahí empezamos a reconocer otros nombres que también los traemos, no para entrar en detalle en cada uno de ellos, pero para que nos vayamos dando cuenta que son tipos de carbohidratos que nosotros estamos consumiendo día a día. Entonces, por ejemplo, la glucosa, la hemos oído mencionar, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el almidón. Hemos escuchado estos términos y vienen de manera natural dentro de los alimentos. Entonces es importante que los vayamos descubriendo, como les decía, cuando hacemos la selección de nuestros alimentos diarios. ¿Qué quisimos también traer el día de hoy? Algunas definiciones. ¿Por qué? Porque lo estamos escuchando todo el tiempo y a veces nos confundimos con esas definiciones. Entonces, vayamos como diferenciando. ¿Cuáles son los azúcares intrínsecos? Que a veces uno dice, ay, pero esos nombres son como más complejos, ¿cierto? Intrínsecos quiere decir que está dentro del alimento de manera natural. Entonces ahí está nuestro ejemplo de las frutas, ¿cierto? Están ahí y cuando yo me consumo una manzana, pues ahí están esos azúcares. Tenemos otros azúcares que son libres, que yo puedo consumirlos solos o agregarlo a un producto o agregarlo a una preparación en mi cocina. Por ejemplo, la miel y otros tipos de azúcares que podemos utilizar en nuestras preparaciones del día a día, ¿cierto? Y tenemos también entonces los azúcares añadidos, que ya los agregamos de manera intencional para dar mayor sabor, mayor textura a algunos productos y que las personas puedan disfrutar mejor algunos de estos tipos de azúcares añadidos o de productos. Aquí, ¿cuál es la invitación también? Que yo sepa o empiece a entender cuáles son esas clasificaciones de los azúcares y que cuando yo lea una etiqueta pueda diferenciar y decidir qué tipo de producto o de alimento voy a consumir. Aquí tenemos otras dos definiciones que son los productos alimenticios procesados, que son, a veces nos dicen procesado y nosotros ya no queremos consumir, pero les voy a poner un ejemplo. Nosotros no tomamos la leche directamente de la vaca, sino que esa leche tiene que tener un proceso finalmente para que yo la pueda consumir. Eso ya viene a ser un alimento procesado. El pan es un alimento procesado. ¿Por qué? Porque yo no consumo el trigo directamente, sino que sufre un proceso de industrialización para que yo lo pueda consumir. ¿Bien? Entonces vean que no es que sean malos, sino que me están facilitando el consumo. ¿Qué tengo que saber? Es cómo son esos procesos y qué me están aportando. Recuerden que no es solamente criticar el producto, sino hacer una crítica que sea real de qué me está aportando ese alimento.
Y tenemos los otros, que son los alimentos ultraprocesados, que son alimentos que tienen más ingredientes, que son alimentos que tienen un proceso, valga la redundancia, de más industria, digámoslo así, pero que también hacen parte de esa alimentación. Tenemos que ser también selectivos en cuáles son esos alimentos que incluimos en nuestra alimentación y realmente qué me están aportando, ¿bien? Para saber si sí lo incluyo o no lo incluyo en la alimentación. Pero no quitarlos de raíz, sino ser mucho más críticos en la manera que leemos y aprendemos a ver esas etiquetas. Veamos entonces las recomendaciones de consumo de estos carbohidratos. Para la población colombiana, se dice que la recomendación es del 50 al 65% del valor calórico total. Estamos hablando de todo el aporte de carbohidratos. Esto de que depende de la persona, de la actividad física, de la condición de salud. Es bien importante tener súper presente eso. Y recordar que no solamente son los carbohidratos, que también tenemos las proteínas y que también tenemos las grasas. Entonces, dentro de todo ese valor calórico total, vamos a tener también los carbohidratos, ¿bien? Y hablando de esos azúcares libres o de esa definición que acabamos de ver, la recomendación es que sea máximo hasta el 10%, ¿sí? También vamos a lo mismo, depende de la recomendación, de la actividad y de las características de la persona para poder hacer esa recomendación de consumo. Bien, vamos entonces a hablar de algunos consejos para tener un consumo adecuado de esos carbohidratos. Entonces son esos tipsitos que vamos a tener presentes para poder hacer esa mejor selección. Lo primero, y lo he repetido en varias ocasiones, leer la composición nutricional de los alimentos, revisar qué tiene la etiqueta, fijarse en el contenido nutricional de esos alimentos que estamos consumiendo, qué otros nutrientes me aporta adicional al azúcar, que es de lo que estábamos hablando al comienzo, o adicional a los carbohidratos. ¿Qué otros nutrientes me está aportando este producto? Incluir, ojalá, cereales integrales, frutas y verduras como fuentes de este nutriente. Preferir las bebidas bajas en calorías, como té o algunas bebidas que contengan aloe. Y controlar el consumo de dulces, chocolates, helados o postres que tengan un alto contenido de azúcares añadidos. Entonces eso es importante que lo tengamos presente, leer, como les decía, las etiquetas, fijarse en los otros nutrientes que aporta ese producto y también enfatizar en este concepto que queremos traer ahora y es en la densidad nutricional. Recordemos que no solamente es un nutriente, sino que más me aporta. ¿Qué otros elementos están ahí que son importantes y que puedo tener un bajo consumo de ellos? Entonces a veces decimos, no quiero nada que tenga azúcar, pero resulta que este producto que tiene azúcar me puede estar aportando vitaminas, minerales, proteínas, otros nutrientes que mi cuerpo está necesitando. Recordemos que es la selección en todo el día, la adecuada selección y la cantidad que consumimos de cada uno de esos nutrientes. En esta imagen verán algunos ejemplos de nuestros productos que aportan azúcares. Recuerden, como lo vimos a lo largo de la presentación, estos nutrientes en cantidades adecuadas dentro de una alimentación balanceada son necesarios para el funcionamiento del organismo. Y recuerda, es importante considerar la selección de alimentos y el consumo de nutrientes en el marco de una alimentación balanceada y de un estilo de vida activo. Recuerden que siempre van de la mano. Todos. Es importante la selección de los alimentos, es importante la actividad física para tener un buen bienestar.